Bien, entonces lo primero que voy a hacer es crear el proyecto dentro de todos los proyectos. Acá teníamos uno que se llama React USM y voy a hacer npx create-react-app y vamos a llamar primera mutación. Hay que instalar las cosas que están asociadas. A ver, dir primera mutación. Vamos a hacer un yarn add arroba Apollo client, después GraphQL, después Bootstrap, React Bootstrap y jQuery. Y con eso se instala todo lo necesario. Bien, y vamos a agregar la carpeta de trabajo, que sería la de React USM, primera mutación. Ahí está. Y eso que está ahí queda en el explorador. Bien, configuraciones mínimas. Donde se tiene que colocar el tema del Apollo Client tendría que ser en index, que es como el archivo global. Acá tiene que estar el import, llaves, Apollo Provider, es Apollo Client y tiene que estar don in memory cache. En eso from el arroba Apollo Client. Esto es mínimo. Lo otro que tiene que es mínimo, que tiene que estar el client, o sea, dónde se va a conectar. Y este client tiene que ser un, aquí hacemos un new Apollo Client, URI, punto, y colocamos el http localhost, en este caso es 8090, y GraphQL, que es el middleware. Luego, en la parte de caché, colocamos a new in memory caché. Y eso a usted le va a facilitar el tema de las llamadas, para no ocupar state en las llamadas de Apollo Client. Y se cambia acá este React Strict Mode, se cambia por nuestro Apollo Provider y colocamos client igual a este client. Y cerramos entonces con Apollo Provider. Bien, ahí entonces tenemos nuestra configuración mínima que es para poder colocar entonces todo lo que serían las operaciones que useQuery o useMutation de Don Apollo Client. ¿Ya? Ahora vamos a la otra parte. Yo desde la app voy a hacer algo simple, voy a eliminar toda esta cosa que está acá, voy a sacar el class, voy a sacar estas cosas, eh, voy a simplificar esto, voy a sacar este export default y lo voy a dejar acá arriba. Listo, más cortito. Y tenemos nuestra aplicación. Luego lo que quiero hacer es un formulario que guarde a los usuarios. Entonces yo digo, bueno, lo que quiero hacer es un formulario de add usuario. Bien, este formulario de add usuario no existe, entonces lo voy a suponer que existe en add usuario from sobre una región que sería el punto slash components, tampoco existe, y vamos a decir que existe un add usuario. Bien, ¿dónde vamos a crear eso? En el src, nueva carpeta, components. Dentro de components vamos a hacer un nuevo archivo que sería addusario.js.
Acá vamos a hacer lo típico, y también lo que falta acá, que no puse una importación. Ante cualquier cosa tenemos que tener un import React from React, ya para seguir la cadena de componentización. Acá nuevamente import React from React y vamos a hacer la importación necesaria que sería la de use mutation y QL. ¿De dónde? Desde don arroba Apollo Client. Desde ahí. Y luego nuevamente export default function. ¿Desde quién? De un add usuario. Esto tiene que ser con mayúscula porque eso es una nomenclatura del hooks. O sea, el hooks te pide que la función empiece con mayúscula. No te va a alegar. Ya, de esto que está acá hay que empezar a hacer, ¿dónde uno llama a este cuento del método? Sería el const, el corchete cuadrado, vamos a decir add u, coma, llaves, y dejamos acá una data, lady y error. Eso viene desde una llamada que es de useMutation, pero useMutation necesita que le den parámetros para uno poder actuar, necesita el código SQL que haría eso. ¿Cuál sería nuestro código SQL? ¿Sí? ¿En dónde? No, no. Ah, pero eso es porque no tengo. Aquí me faltó. Ah, sorry. Sí, sí, sí. Eso. Gracias. Si faltaba estos paréntesis redondos. Ya. Entonces, desde aquí voy a probar el Apollo Client. Y la operación que se va a armar es la operación de agregar usuarios. O sea, sería una cosa así. Una mutación, add usuario, bien, y add usuario necesita add usuario recibe un input, de hecho, que es un input, dos puntos llaves, sería, por ejemplo, el email, dos puntos algo, acá, coma, pass, punto, otra cosa. Bien, ya. De que esto te lo toma como una anotación. Ya. Y doble quote. Ya. Este editor es el que tiene el problema con esos codes, porque no es necesario tampoco. Y aquí sería ID, email y pass. Bien. Qué raro lo que está alegando, ¿eh? Ahí, ya, es un problema del editor, ¿eh? Así que da lo mismo. Entonces, esta mutación es la que hay que hacer. Ahora, esta mutación uno puede llegar y constituirla como variables. O sea, uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? En este momento quiero yo agregarle algunas cosas a este usuario y se las voy a pasar en un objeto que se llama variables. Ya, por ejemplo, quiero un email, le voy a pasar algo, bien, y después dos puntos algo. Y esto se puede declarar como variables, ¿ya? Que sería una forma de hacerlo. Entonces, estas variables que están acá, lo que hacen es que establecen un paso que lo que va a ocurrir aquí, por ejemplo, uno puede decir declarar esto así, y peso pass.string, y uno puede decirle que en el momento en que se llame esta mutación, uno le pueda recibir parámetros.
y esos parámetros después se conviertan en este peso email y se conviertan en este peso pass. Y esa es una forma de pasar parámetros a ¿cómo se llama? A nuestro programa. Ahí está. Entonces, ¿cómo uno eso lo hace dentro de el GraphQL? Perdón, dentro de React. Uno llega y declara una constante y dice, bueno, add usuario, vamos a decir que es un GQL, tilde grave, y acá vamos a decir mutación, add usuario, llaves, paréntesis redondo, y llaves, bien. Y ese paréntesis redondo vamos a dejar la definición de lo que va a entrar. Eso email, dos puntos, es un string requerido, y luego peso pass, dos puntos, que es un string requerido. Y ambas cositas después se van a utilizar dentro de el add usuario. Entonces aquí, add usuario, abre paréntesis, input, dos puntos, llaves, y decimos email se va a llenar con peso email y pass se va a llenar con peso pass. Y va a retornar un ID, un email, un pass. Eso que está ahí es la típica estructura de mutación. Uno declara qué cosas van a entrar, después eso lo toma como variables y lo utiliza después dentro de ese input para poder pasarlo. Esto iría acá. Aquí. Add usuario. Y necesitamos también el state, que sería const, corchetes cuadrados, form state, set form state, y eso sería igual a react.useState, y aquí se declaran las cosas que va a tener el formulario. El formulario va a tener un email de tipo string y va a tener un pass de tipo string. Bien, estas serían las dos cosas que se van a ir llenando constantemente. Aquí hay una preparación, ¿se fijan? Uno dice cada vez que alguien llame al add u, lo que va a hacer es llamar a una useMutation y el resultado lo va a arrojar en este lugar. Eso es lo que se está diciendo en esa línea. Acá lo que se está diciendo es, voy a guardar data en el formulario, cada vez que pasen cosas voy a guardar esa data. Luego hay que poner el formulario, return, aquí el formulario, vamos a hacer un form, y esa es la estructura que pide React, que tenga un tag. Entonces desde ahí voy a hacer un pequeño grid system, sería div class name, vamos a decir row, es de una fila, y luego div class name call6, bien, y vamos a repetir call6 nuevamente. Este va a ser para el email, esto va a ser para el pass, y esto para el botón. Pero vamos, en vez de ocupar un 12, un 6, vamos a ocupar un 12. Así. ¿Y qué es lo que va a tener este botón? Algo muy simple, que es un input type. También lo pueden hacer como button. Le pueden decir button class name btn-primary. Y vamos a decir que este botón es de tipo type submit. Y que va a decir agregar. Esto es todo lo que hace. Este form, cada vez que alguien le apriete ese botón, va a llamar a todo este cuento. O sea, cuando le hagan un unsubmit, ahí se va a llamar función flecha, llaves, y ahí es donde se va a hacer realmente la llamada a este cuento. Ahora, cada vez que hagan un unsubmit, hay un problemita. De repente, puede ser que ustedes vengan en una cadena de llamadas. Entonces, en ese sentido, hay que colocar un código para que te evite que tú salgas hacia alguna otra llamada, como cuando, por ejemplo, cuando ustedes pagan algo y hacen una cadena de llamadas de ventana. ¿Ya? Para eso uno coloca i.prevent default. ¿Ya? Eso es como lo típico. Y lo otro es que ya que previnieron esa parte, ahora se puede llamar al método. Sería add u, llama al método,
add u lo vamos a llamar con variables. Y esas variables, ¿cuáles van a ser? Email le va a pasar entonces el from state.email. Y el pass se le pasa el from state.pass. Aquí es donde ocurre la magia. Cada vez que alguien aprieta un submit, previene el default y luego llama al método addU y le entrega variables que serían las que están en el from state por el email y el pass. Ahora, ¿cómo se rellena ese ciclo? Aquí vamos a hacerlo. Aquí sería un email, aquí sería el pass. Vamos a partir por un input. Aquí sería un input. Y en esta parte es donde primero vamos a hacer que viene sus valores. O sea, ¿cómo lo hace con el from state.email? Esa es la forma de que se llena ese input. ¿Cómo es la forma que cambia esa caja de texto? Un onChange igual llaves. Vamos a colocar un i. Y cuando haga este i, no, más que un i, vamos a llamar a un cambio. El cambio, ¿cómo se genera dentro de un evento? Se va a generar con un set form state. Ese set form state, hay una forma bastante cómoda de poder decir qué es lo que va a guardar. Uno le dice punto, 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 form state, coma, y luego le dice el que va a cambiar, email, por ejemplo, esto se va a cambiar con el i.target.val. Ahí. ¿Se fijan? De esta forma, entonces, uno lo que está haciendo es cambiando ese atributo con ese evento. ¿Y esto de qué tipo es? De tipo texto. Se cierra el tag. Eso sería para el, por ejemplo, para el mail. De manera similar, uno puede pescar este mismo código y armarlo para el password. Aquí cambiaría, en vez de email sería pass, de onChange aquí sería pass, y en vez de text sería password. Bien, entonces de esa manera se mantiene que cada vez que alguien cambia la caja de texto o la caja de password, se gatilla el onChange, y el onChange cada vez que se gatilla lo que hace es guardar ese estado en el form state específico de pass y después lo refleja en el value. Eso lo va haciendo todo el tiempo. ¿Y para qué nos sirve? Para que cuando en el momento que apretemos el botón, esto esté disponible aquí. ¿Ya? Para que se enlace. Bien, ahora esto ya está cocinado. Ya tenemos el use mutation. Ahora vamos a ver este programa corriendo. Entonces sería npm start. Veamos si se puso Django. Se muere un poquito. Ah, me faltó algo aquí. Esto me faltó una llave. Eso de ahí. Faltó esas llaves, por eso que no me pescaba ahí. Ahí. Me faltó esa llave acá. Y eso después queda el 2 puntos. Y ahí sí. Ya. Ahora, esto entró acá. ¿Se fijan? Ahí dice email y pass. No está con el bootstrap porque hay que agregarlo. O sea, aquí cuando uno tiene el React Bootstrap, lo que tiene que hacer es import React import
React Bootstrap Min. Y eso que está ahí, le aparece un import. Lo voy a sacar de otro proyecto que no me lo sé de memoria, ese de ahí. A ver, aquí. Ese. Dejo de ahí y ahí ya se puede visualizar bien. Ya, ahí. Y aparece entonces con el formato, ¿se fijan? Ahora, del email y el pass, vamos a hacer, por ejemplo, veamos qué es lo que tiene, pues, para tener una referencia. De acuerdo al Explorer, si le digo que haga un get usuario, me dice que, saco la variable, get usuario, y no nos deja salir desde acá. Parece que no nos deja salir. Ya voy a tener que conectarme con algún celular. Voy a colocar el de Movistar, no funcionaba bien la otra vez. Vamos a darle un poco de internet. Voy a desconectar de acá. Ahí se debe haber caído, ¿cierto? Bien. Ahí se ve, ¿no? ¿Julio? Otro. Puse el celular por acá. Hice una rotación. Ya. Voy a hacer un get usuarios. Y todavía no llega. Entonces se debe haber caído desde acá. O lo cerré. Nos quedó el 2. Y npm start. Servidor iniciado. Vamos de nuevo al sandbox. Y get usuarios. Ahí sí. Se fijan, ahí apareció todo el listado. Tenemos A, la Z, voy a poner R, ¿ya? Entonces, vamos acá y le voy a colocar r.com 1, 2, 3, 4 y después agregar. No le puse ni un mensaje, así que no debería salir nada. Aquí vamos a hacer entonces de nuevo el query. Y fíjense que entonces apareció abajito el r.r.com. Bien. Y ahí ya está agregando las cosas.